Tercer bloque de Plural en este espacio ya con nuestros columnistas, nuestra columnista. Bienvenida Isabel Carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, y buenas tardes a toda la audiencia. Hace rato que no te veo, ¿eh? Sí, hace rato que no venía. Sí, ¿Con qué tema hoy, Isabel? Bien, hoy... Hace rato que no me invita. También, no quise decir eso. Hoy quería hablar un poco sobre algunas prácticas para la comunicación gubernamental, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir el domingo, que se produce el recambio de autoridades. Vamos a tener un recambio a nivel municipal, provincial, a nivel legislativo y a nivel nacional. Así que para arrancar, bueno, quería leer una pequeña cita para retomar todo lo que quiero plantear y dialogar hoy. Una cita del politólogo Mario Riorda, que hace unos días decía que una campaña puede ser desordenada, de marchas y contramarchas, y ser altamente efectiva, una campaña electoral. Hasta, dice él, es el modo actual de en la esencia de lo electoral. Un gobierno, no. Es decir, cuando se gobierna, cambian las cosas, al menos no por mucho tiempo. Por eso justamente la idea es, bueno, hablar hoy sobre algunas prácticas que pueden llevar para alcanzar una buena comunicación de gobierno. Hay que tener en cuenta que la comunicación tiene que acompañar y mejorar la eficacia de la gestión del Estado. Es fundamental. Algo que no viene sucediendo en las sucesivas gestiones desde Ayaité. Exacto, es decir que la comunicación debe ayudar a proyectar, a desarrollar y hacer también de modo eficaz y sistemática ciertas políticas que va a implementar el gobernante o que va a implementar el gobierno y todas las personas que integran este gobierno. Es decir, que hoy la política y la comunicación están muy afectadas en buena parte, tienen mucha relación, pero la comunicación, hay que tener claro que la comunicación puede considerarse un aspecto de la política y no una actividad de la política. Claro. Y la comunicación, hay que tener también en claro que la comunicación no digirió a la política. En la actualidad, la política se representa a través justamente de un estilo de comunicación o un estilo comunicacional. Que generalmente hablamos, determinado gobierno tiene este estilo de comunicación, por decirlo así. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, que el domingo vamos a tener un recambio de autoridades a nivel país en todos los ámbitos de gobierno, quiero compartir estas buenas prácticas que pueden ayudar a desarrollar una buena comunicación de gobierno. Primero, bueno, hay que tener y ejecutar una estrategia de comunicación. ¿Qué significa esto? Que antes de asumir el equipo de comunicación que va a trabajar con cada uno de los estamentos gubernamentales, debe armar una estrategia que moldee cierta interpretación de la realidad, es decir, que analice la realidad para poder desarrollar estas políticas de comunicación y comunicar de manera efectiva a la población. Esta estrategia justamente es el plan integral donde va a cobrar sentido todo lo que hace y deja de hacer el gobierno, donde se va a dejar sentado justamente lo que se va a comunicar y lo que no se va a comunicar. Para diseñar esto hay que tener, como te decía, información específica, un diagnóstico. Se debe basar en una investigación previa de la realidad, una investigación de la opinión pública, y esta estrategia de gobierno y de comunicación la deben conocer todos los integrantes de ese gobierno. En segundo lugar, también es importante, y esto es fundamental ante la situación en la que estamos viviendo hoy, la actualidad, construir consenso y gestionar el disenso. ¿Qué significa esto? Que la comunicación gubernamental siempre supone la búsqueda de la construcción de un consenso por parte del gobierno entre la opinión pública y el acuerdo sobre las políticas públicas que van a desarrollar las instituciones. Es decir, que un gobierno tiene que buscar lograr consensos y acuerdos políticos con los distintos sectores de la población, con la ciudadanía, y generalmente se logra este consenso cuando la mayoría de estas políticas que implementa el gobierno son aceptadas por la mayoría de la población. Siempre hay un sector que no está de acuerdo con todo, es decir, que no se va a lograr 100% de consenso, pero cuando hay consenso, cuando la mayoría está conforme o está de acuerdo con las políticas que implementa un gobierno. Entonces, es esencial para la gestión del gobierno la relación entre poder y consenso, como decíamos. Para bajarlo un poquito al llano, Isabel, ya vimos algunos indicios de lo que va a ser la comunicación del gobierno de Milei, sobre todo con los comunicados de prensa que simulan mucho los comunicados de la Casa Blanca, de los Estados Unidos. Va a ir por ahí, me parece, ¿no? Exacto, sí, ellos están trabajando de esa manera, y lo que hay que buscar es justamente que esta comunicación sea clara, sea efectiva y sea empática, y que contemple a la población, no que sea como unidireccional o autoritaria. Así. Y otro de los aspectos es tener un equipo de comunicación de profesionales
hay que contemplar esto muchas veces. Es importante insistir con esto porque no todas las áreas de gobierno, no todos los estamentos contemplan justamente un área de gobierno dentro del organigrama de cada, ya sea de un municipio, de una provincia, de un ministerio. Bueno, es importante contar con todo un equipo de profesionales que desarrolle la estrategia comunicacional del gobierno. Y que se enteren todos los integrantes del gobierno. Exactamente, no es solamente para el equipo de comunicación o para el ministro o para el gobernador o para el intendente, sino se tienen que enterar, tienen que saber todos los integrantes que conforman ese gobierno. Este equipo de comunicación tiene que ser bastante amplio con diversas profesiones, pueden estar integrados por profesionales de las ciencias políticas, de la comunicación, del diseño gráfico, de la producción audiovisual, de redes sociales. Cuanto más amplio, mucho mejor. Otro aspecto también es importante que se puede comunicar bien cuando se innova y se hace uso de la tecnología, sobre todo en las tecnologías que tenemos en estos últimos tiempos de la tecnología de la información. Es necesario estar abiertos a la innovación, al uso de las nuevas tecnologías para poder analizar los comportamientos. Hoy se usan mucho los algoritmos, la microsegmentación y la georreferenciación para analizar por dónde va la conversación de la gente, por dónde la gente expresa sus emociones, qué le enoja, qué le disgusta o qué le gusta de determinado. Claro. Y eso se notó mucho previo a las elecciones a través de las redes sociales, el sentir de la gente. Entonces, justamente innovar en la comunicación gubernamental implica esto, que contemplar la participación de la ciudadanía, escuchar lo que dice la ciudadanía a través de las redes, y después otra forma también es comunicar. Otro punto es comunicar de forma directa y gestionar la agenda pública. ¿Qué implica esto? Que el gobierno tiene que utilizar la comunicación con el objetivo justamente de instalar determinados temas que les interesa para que llegue a la población. Como decías vos hoy, es importante que el presidente comunique cuáles son las primeras medidas que van a hacer, que la gente esté sabiendo qué va a pasar, qué va a ocurrir. Me parece que en este caso es importante que no las comunique. Bueno, ahí no opino. Justamente por eso es importante contar con una comunicación eficiente para que llegue a toda la ciudadanía y que tenga un efecto directo. Por eso ahí el mensaje tiene que ser claro, conciso y relevante. Tiene que llamarla o acapararle el interés de la población sobre todo y que lo entienda. Hay muchas expectativas igual con los primeros anuncios. Exacto, para lo que se viene ahí. Y por la forma en que están comunicando también. Eso genera por ahí cierto ruido o malestar con determinados sectores. Otro punto importante también es gestionar la comunicación como legitimación, que esto también es fundamental para que el gobierno pueda ser creíble y pueda legitimar sus distintas actividades, sus políticas de gobierno. Debe instrumentar políticas públicas que sobre todo implica reconocer que mucho de la comunicación gubernamental tiene que ver con la legitimación antes del hecho, es decir, que sea reconocido por la población. Justamente en un sistema abierto y democrático como el nuestro, los gobiernos no pueden funcionar, como te decía hoy, de manera jerárquica o unilateral, sino que tiene que contemplar a la población, escuchar a la población y comunicarse. De hecho, la misma población hoy, la ciudadanía, exige que los gobiernos comuniquen, sean transparentes con sus actos. Otro punto es gestionar la comunicación de riesgo y de crisis, que eso lo vimos bastante en las últimas gestiones. La comunicación y el manejo en tiempo de crisis también es fundamental. La gente quiere saber, bueno, cómo se va a manejar esa crisis. La comunicación es una herramienta básica para esto, porque de no comunicar, esto puede perjudicar la imagen del gobierno. Y lo que hace la comunicación es ayudar a neutralizar esta crisis, a contenerla, a otorgarle un sentido y mitigar los efectos. Y la otra comunicación, la de riesgo, es antes de que se produzca la crisis, presento como un plan de contención que debe hacer la población, advertir a la población sobre determinados actos o qué puede hacer y qué no, para evitar llegar a la crisis. ¿Qué lectura haces, Isabel? ¿Va a ser ordenada, desordenada la comunicación en función de la experiencia también? Y hasta ahora lo que vimos es bastante desordenada. Por eso te traía a colación esa cita que hacía el politólogo Mario Riorda. Lo que vimos es bastante desordenado. Claro. Creemos que va a cambiar esta situación porque lo que leí en los últimos días contrató va a sumar al equipo a varios profesionales muy formados, muy preparados en la comunicación política, y creo que esto va a ayudar
a ordenar y a presentarlo de manera más eficaz la comunicación, o al menos lo que él quiere hacer. Isabel, muchísimas gracias. A vos. Hacemos una pausa y seguimos con el último bloque de Plural.